Bienvenidos. En los inicios de la televisión mexicana, aparecieron personajes que pronto se convirtieron en los amos de la pantalla, conductores y presentadores que con su estilo peculiar conquistaron al público y marcaron época. Comencemos. León Michel nació el 21 de mayo de 1931 en San Luis Potosí, México, y desde muy joven mostró un talento natural para la comunicación, lo que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión mexicanas. Fue llamado cariñosamente la Voz de América, pues su estilo elegante, claro y cautivador lo distinguió en una época en la que la locución era un arte que marcaba la pauta en el entretenimiento nacional. A lo largo de su carrera, condujo programas que dejaron huella, como El Estudio de León Michel, Noches Tapatías, El Estudio de Pedro Vargas e Impactos Cuervo, todos ellos muy populares en su tiempo y referentes de la televisión mexicana de mediados del siglo XX. Además de su faceta como locutor, León Michel desarrolló una amplia trayectoria en el cine y la televisión como actor, participando en alrededor de 25 películas y producciones que lo consolidaron como un artista versátil. Entre sus trabajos más recordados se encuentran Se busca un hombre, Ni una vez más, Súbete a mi moto, Amor es querer con alevosía, Las amiguitas de los ricos, Lupe Balazos, Tres muchachas de Jalisco y ¿A dónde van los amigos? En su vida personal, estuvo casado en primeras nupcias con Lupita Torrentera, quien había sido pareja de Pedro Infante. De esa unión nacieron 3 hijos, Lucero, León y Eva. Más tarde contrajo matrimonio con María Zamora, con quien tuvo a sus hijas Esther y Jimena. Aunque disfrutó del éxito y el reconocimiento, en sus últimos años enfrentó problemas de salud que terminaron por debilitarlo. Finalmente, León Michel falleció el 24 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, a consecuencia de una neumonía aguda. Su partida fue muy sentida en el medio artístico, y especialmente en la Asociación Nacional de Locutores de México, que reconoció en él a uno de los grandes pilares y pioneros de la locución en el país. Con su voz profunda y su talento innato, León Michel dejó una huella imborrable en la historia de la radio, la televisión y el cine mexicanos. Jorge Marrón nació en Veracruz en 1903. Desde niño, fue un niño disciplinado y aplicado. Su pasión por la lectura fue el motor que lo impulsó a superar obstáculos, mientras que los viajes lo formaron como un hombre cosmopolita. Inquieto y curioso, se adentró en el estudio de lenguas extranjeras y exploró expresiones artísticas como la música, pintura, fotografía y dibujo, cualidades que más tarde lo distinguirían como un personaje versátil. Inició como técnico en la radio. Con el tiempo, a sus 20 años, se convirtió en uno de los primeros locutores, siendo una de sus grandes pasiones. Fue él quien transmitió el primer comercial gratuito en la radio, agradeciendo a una pastelería que envió un pastel para celebrar el inicio de transmisiones. Poco después, le tocó emitir el primer anuncio pagado, casualmente relacionado con la venta de aparatos de radio. No solo hablaba, también cantaba, tocaba la guitarra, contaba chistes y hasta barría. Yo era todo el personal de la emisora, decía con humor. En otras ocasiones confesó que además de locutor, hacía las veces de operador, publicista, promotor, agente de ventas y oficinista. El concepto del programa del Dr. IQ llegó desde Estados Unidos en 1941, cuando un señor Harris, al promover un nuevo refresco en México, sugirió replicar el exitoso programa radiofónico de su país. Para elegir al conductor, se organizó un concurso entre 22 locutores, y Jorge Marrón resultó el ganador indiscutible. Fue un acierto total. Imprimió dinamismo al formato, acelerando la velocidad de su habla a más de 200 palabras por minuto, cuando lo común eran 120, lo que se convirtió en una de las principales atracciones del programa. Además, no necesitaba guionistas, pues él mismo preparaba sus preguntas ingeniosas en lo que llamaba su rincón brujo.
apoyándose siempre en su vasta biblioteca. Su único vicio, solía decir, era la lectura. En 1962, presenciarlo en vivo era un verdadero espectáculo. Instalado en el centro del escenario, con 6 locutores auxiliares repartidos entre la luneta, los palcos y la galería, conducía un programa electrizante. Como aún no existían micrófonos inalámbricos, cada asistente debía cargar con su propio cable, lo que hacía aún más impresionante la coordinación del show. El público estallaba en risas, y el concursante recibía de inmediato su premio. Todo ocurría en vivo, sin ensayos, desde distintas ciudades del país y con entrada gratuita. Murió en 1977, tras 5 décadas de vida profesional reconocidas en México y en el extranjero. Daniel Pérez Arcaraz nació en México en la década de 1910. Desde joven mostró un gran interés por la comunicación y la radio, en una época en que la palabra hablada era el medio de entretenimiento más poderoso del país. Inició su carrera como locutor, destacándose por su voz clara, su dicción impecable y su elegancia para improvisar. Su estilo era sobrio y carismático a la vez, lo que le abrió puertas rápidamente en las principales estaciones de radio de la capital. Al trasladarse la radio a la televisión, Pérez Arcaraz supo adaptarse con naturalidad y convertirse en uno de los primeros grandes conductores de la naciente pantalla mexicana. En 1951, se convirtió en figura central del programa El Club del Hogar, junto a Francisco Fuentes Madaleno, durante más de 30 años. Mientras Madaleno aportaba el humor popular, Daniel era el conductor formal, el maestro de ceremonias que daba estructura y elegancia al show. Esta dualidad fue clave para que el programa se convirtiera en el más longevo de la televisión mexicana de su tiempo. Su carisma lo llevó también a otros terrenos. Fue cronista deportivo y tuvo el honor de narrar junto con Antonio Andere la primera transmisión televisiva de un partido de fútbol en México, el 4 de marzo de 1956 por Canal 5, marcando un hito en la historia de los deportes en televisión. Además de su faceta como conductor, incursionó en la música como compositor. En 1961 escribió el bolero Mientes, tema que fue interpretado por tríos y solistas de gran prestigio, como los hermanos Michel y Hugo Avendaño, lo que demostró su sensibilidad artística más allá del micrófono. Daniel Pérez Arcaraz mantuvo durante décadas una imagen de seriedad y profesionalismo, cualidades que le valieron el respeto del público y de sus colegas. Falleció el 18 de diciembre de 1982. Francisco Fuentes Granados, mejor conocido como Madaleno, nació en la Ciudad de México en 1912. Desde joven mostró un gran talento para la improvisación, el humor popular y la facilidad de palabra, cualidades que lo acercaron al mundo del espectáculo en la época en que la radio y la televisión empezaban a consolidarse en México. Antes de su salto a la pantalla, trabajó como locutor y actor de comedia ligera, presentándose en teatros de revista y foros populares. Su estilo, cercano al pueblo y cargado de picardía, lo distinguió de otros colegas que buscaban un tono más formal o elegante. Esa identidad lo llevaría a dar vida a su personaje más famoso, participando en películas de comedia durante la época de oro. En 1951, con el nacimiento del programa El Club del Hogar en Canal 2, Fuentes se integró al proyecto junto a Daniel Pérez Arcaraz. Un hombre sencillo, vestido con jorongo y sombrero, que hablaba con humor espontáneo y hacía reír a las familias mexicanas mientras anunciaba productos o participaba en las dinámicas del show. Su chispa y cercanía con la gente hicieron que el público lo adoptara de inmediato como uno de los rostros más queridos de la televisión. Falleció el 14 de junio de 1985, a los 73 años. Pedro Vargas, nacido en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 29 de abril de 1906, es recordado principalmente como uno de los cantantes más célebres de México, pero también dejó huella en la televisión como conductor de programas que marcaron una época. Su carisma,
elegancia y cercanía con el público le permitieron trascender más allá de la música y consolidarse como anfitrión de algunas de las producciones más exitosas de Televisa en los años 50 y 60. Su programa más emblemático fue El Estudio de Pedro Vargas. Se trataba de un show de variedades que reunía a artistas nacionales e internacionales en un ambiente íntimo y elegante. Vargas, con su voz cálida y su trato caballeroso, presentaba a los invitados, compartía anécdotas y, en ocasiones, interpretaba algunas canciones para deleite del público. La dinámica era una mezcla entre entrevista, espectáculo musical y convivencia, lo que le dio al programa un aire de cercanía muy valorado por las familias mexicanas. En la pantalla, Pedro Vargas no solo era un cantante famoso, sino un verdadero anfitrión televisivo, que hacía sentir a los artistas como en casa y a los televidentes como parte de la reunión. Su estilo era pausado, amable y siempre respetuoso, lo que lo convirtió en uno de los conductores más queridos de su tiempo. Además de su propio programa, Pedro Vargas fue invitado recurrente y conductor eventual en espacios de Televisa como El Club del Hogar, donde su presencia siempre garantizaba audiencia y prestigio. También condujo programas especiales de música y galas de beneficencia, en los que su figura de tenor de las Américas funcionaba como puente entre generaciones y géneros artísticos. Su legado como conductor fue el de haber aportado dignidad, elegancia y calidez humana a la televisión mexicana. No era un presentador improvisado, sino una personalidad que sabía escuchar, conversar y dar brillo a quienes lo acompañaban en el escenario. Con Pedro Vargas, cada programa se convertía en una velada especial. Pedro Vargas falleció en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1989. Josefina Gómez nació el 29 de enero de 1938 y obtuvo una maestría en Historia en la UNAM. Asimismo, se desempeñó como periodista y trabajó como supervisora de películas en la Cineteca Nacional. Pepita se consolidó como una figura clave en la televisión educativa mexicana durante los años 60. Fue la conductora principal de Telekinder en 1963, donde guiaba a pequeños en edad preescolar con canciones y juegos educativos. Posteriormente, también lideró otros programas infantiles como ¿Qué saben los niños?, La Vuelta a México en 60 minutos, El Cofre del Tesoro y del Saber, y Caminito. Fue fundadora de un jardín de niños bilingüe que llevaba su nombre, brindando una propuesta educativa directa más allá de la pantalla. Se casó en 1965 con el actor Héctor Suárez, después de 3 meses de noviazgo. Su matrimonio duró 36 años, durante los cuales tuvieron 2 hijos, Héctor Suárez Gómez y Julieta. Tras el divorcio en 2001, mantuvieron una relación amistosa y vivieron cerca uno del otro hasta el final de sus vidas. Pepita falleció el 26 de diciembre de 2021, a los 83 años. Guillermo Ochoa es un referente de los noticiarios matutinos en la televisión mexicana. Su nombre quedó ligado al programa Hoy Mismo de Canal 2, donde fue conductor titular desde 1971 y durante gran parte de los años 70 y 80, haciendo dupla con Lourdes Guerrero. Hoy Mismo se volvió el noticiero de la mañana por excelencia y antecedente directo del actual Hoy. De hecho, este último nació como su reemplazo años después. Tras su etapa en Televisa, Ochoa impulsó la radio informativa. En 1989, creó el noticiero Panorama Informativo de Grupo ASIR, que él mismo condujo en sus primeros 4 años, inicialmente junto a Lourdes Guerrero. Más tarde regresó de forma intermitente y se retiró del espacio en 2009 por motivos de salud. El propio historial del programa reconoce a Ochoa como creador y conductor fundador. Además de su trabajo en pantalla y cabina, Ochoa escribió columnas bajo el sello La Vida Va, línea que luego trasladó a video y mantiene en su canal de YouTube, donde continúa publicando comentarios y entrevistas ya en etapa reciente. Su estilo en televisión, sereno, cercano
y con énfasis en la conversación con el público, ayudó a consolidar el formato del noticiario matutino moderno. En Hoy Mismo, compartió cuadro con periodistas y cronistas deportivos como Juan Dosal y Antonio de Valdés, lo que reforzó el tono informativo entretenido que caracterizó al espacio. Un hito que enmarca la época de Hoy Mismo fue la cobertura del sismo del 19 de septiembre de 1985. Ese día, en ausencia de Ochoa, Lourdes Guerrero avisó al aire del movimiento segundos antes de que el canal perdiera la señal, episodio que ilustra el alcance y relevancia social del noticiario en aquellos años. Jacobo Zabludovsky nació el 24 de mayo de 1928 en la Ciudad de México, en el barrio de La Merced, hijo de inmigrantes judíos polacos. Su hermano, Abraham Zabludovsky, llegó a ser un renombrado arquitecto. Estudió Derecho en la UNAM, obteniendo su título en 1967. Sin embargo, su pasión fue el periodismo. Comenzó su carrera como corrector en El Nacional en 1944, antes de ser ayudante en radio y subjefe de servicios informativos en XEX-AM en 1947. Desde 1950, fue parte de los primeros noticieros profesionales de Telesistema Mexicano. En 1970, inició la conducción del noticiero 24 horas, que se transmitió ininterrumpidamente hasta 1998, convirtiéndose en el noticiero más influyente de la televisión mexicana. Su estilo sobrio, vestido de traje frente al mapa mundial de fondo, lo convirtió en un referente nacional de la información. Se retiró de 24 horas en 1998, declarándose cansado y con salud deteriorada. Fue galardonado con múltiples premios nacionales e internacionales. Sin embargo, también fue objeto de críticas por su cercanía al régimen priista y la lectura de versiones oficiales en eventos como la masacre de Tlatelolco y las elecciones de 1988, lo que empañó su legado en tiempos modernos. Jacobo Zabludovsky falleció el 2 de julio de 2015 a causa de un derrame cerebral, provocado por una deshidratación grave. Talina Fernández nació en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1944. Desde muy joven mostró una gran curiosidad intelectual y una facilidad especial para los idiomas, formándose en el colegio alemán Alexander von Humboldt y más tarde en Illinois, Estados Unidos, donde aprendió inglés, francés y alemán. En un inicio quiso dedicarse a la enfermería y estudió en el Instituto Nacional de Cardiología, pero su destino tomó un giro distinto cuando el medio artístico la llamó. Su debut en televisión ocurrió en 1970 con el programa de variedades La Cosquilla, invitada por Raúl Astor. Poco después, apareció en Mujeres, Mujeres y algo más, conducido por Juan Calderón, y su presencia fresca y elegante la hizo destacar de inmediato. No tardó en abrirse camino también en programas informativos como En Punto, Punto Final, Contacto Directo y Antena 5, en los primeros años de la década de 1970. En 1976 encabezó Nuestras Realidades y, al año siguiente, el concurso Caras y Gestos, demostrando una gran versatilidad frente a las cámaras. Con el tiempo, se consolidó como una de las presentadoras más importantes de México. Su voz clara, su estilo refinado y su dicción perfecta le valieron el sobrenombre de La Dama del Buen Decir, bautizo que recibió de Luis de Llano Macedo cuando la vio en Noche a Noche en 1983. A lo largo de las décadas 80, 90 y 2000, paralelamente, incursionó en la radio con gran éxito. Su programa Talinísima estuvo al aire de 1998 a 2019 en Radio Centro, y le permitió explorar un tono más íntimo y cercano con la audiencia, siempre conservando su elegancia y profesionalismo. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1994, cuando le tocó dar cobertura en vivo al asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana,
noticia que transmitió con sobriedad y firmeza en medio de la conmoción nacional. Esa capacidad para mantener la calma y transmitir credibilidad consolidó su imagen como una de las comunicadoras más confiables de México. Tras más de 5 décadas de trayectoria, Talina Fernández se convirtió en una figura entrañable de la televisión mexicana, admirada por varias generaciones de televidentes que la vieron transitar del entretenimiento al periodismo con la misma solvencia. Falleció el 28 de junio de 2023, a los 78 años, víctima de leucemia. Genaro Moreno nació el 21 de marzo de 1928 en la Ciudad de México y falleció el 27 de agosto de 2017 a los 89 años, víctima de un paro respiratorio. Su carrera comenzó en la radio, trabajando como locutor y más tarde fue invitado por Guillermo González Camarena, Ramiro Gamboa y otros pioneros para dar el salto a la televisión a color. A mediados de los años 50, llegó su gran oportunidad en la televisión infantil, al conducir el programa Club Quintito en Canal 5. Fue en ese espacio donde formó parte de la famosa tercia conocida como Los Tres Mosqueteros de Canal 5, junto con Rogelio Moreno y Ramiro Gamboa, en el exitoso programa Vamos a jugar jugando. Su cercanía con figuras icónicas como Chabelo, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina y la periodista Janet Arceo fortaleció su presencia en la infancia de muchos mexicanos. Con Arceo, colaboró en programas como Estrellas Infantiles Tóficos, La Hola Baby, que después se transformó en Wonderlandia, y La Mujer de Hoy. Además de su labor como presentador, incursionó en la música con temas como La Balada del Vagabundo y Vamos a la Cama, junto a Pili y Rosita, y también actuó en películas como La Mujer Pantera, Las Luchadoras contra el Robot Asesino y Conserje en Condominio al lado de Cantinflas. En reconocimiento a su extensa trayectoria, en abril de 1999 dejó sus huellas en el Paseo de las Estrellas de la Ciudad de México y en septiembre de 2002 fue galardonado con la medalla Carlos Pickering por sus 50 años como locutor. Su legado trascendió generaciones como una figura entrañable de la televisión infantil mexicana, recordado como una presencia cálida, cercana y llena de vida en la pantalla chica. Genaro Moreno cerró los ojos el 27 de agosto de 2017, dejando tras de sí un legado entrañable en la televisión infantil mexicana. Raúl Astor, cuyo nombre real era Raúl Ignacio Spangenberg Parra, fue un actor, productor, director y conductor argentino que encontró en México la plataforma para convertirse en un rostro entrañable de la televisión. Nació en Buenos Aires el 10 de enero de 1925 y desde muy joven mostró inclinación por el medio artístico. Sus primeros pasos los dio como locutor en la radio argentina, donde su voz clara y elegante comenzó a abrirle puertas. En 1955 conoció a la actriz argentina Chela Castro, con quien contrajo matrimonio ese mismo año. Poco después, en 1957, la pareja llegó a México, país que adoptaron como su hogar definitivo. Fue aquí donde Raúl Astor comenzó a cimentar su carrera en cine, televisión y teatro, destacando no solo como actor, sino también como director y productor. Participó como actor en 13 películas. Su gran oportunidad llegaría en los años 70, cuando fue elegido para conducir el programa infantil del personaje italiano Topollillo, como anfitrión para interactuar con el pequeño ratón de felpa que encantaba a niños y adultos. El programa se transmitía en horario nocturno, y su frase, "a la camita", quedó grabada en la memoria de toda una generación. Gracias a este espacio, Astor se ganó el cariño no solo del público mexicano, sino de televidentes en toda América Latina. Raúl Astor dividió su vida entre México y Argentina. Fue nombrado presidente de Televisa Argentina, lo que muestra el grado de confianza y reconocimiento que alcanzó en la industria televisiva. Finalmente, falleció en Buenos Aires en 1995, a los 70 años de edad,
cerrando así la trayectoria de un hombre que dejó una huella profunda en la televisión mexicana. Luis Manuel Pelayo Ortega fue un destacado locutor, actor de cine, teatro, radio, televisión y también actor de doblaje. Su voz grave, profunda y carismática lo convirtió en uno de los favoritos del público mexicano a lo largo del siglo XX. Nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1922, pero su salto definitivo a la fama llegó cuando interpretó la voz de Calimán, el hombre increíble, en la radionovela homónima que marcó a toda una generación. Pelayo dotó al héroe de un timbre grave, dicción cristalina y un tempo de fraseo que volvieron inconfundibles máximas como serenidad y paciencia. Calimán debutó en México el 16 de septiembre de 1963, bajo la dirección y producción radiofónica de Modesto Vázquez González, sobre libretos de Rafael Cuthberto Navarro. A Pelayo lo acompañaban voces como Luis de Alba, en Solín, e Isidro Olace en la narración, en una producción seriada que se transmitió diariamente y que muy pronto se exportó por América Latina. El éxito en la radio abrió las puertas del cine. Participó en más de 70 películas, compartiendo créditos con verdaderas leyendas como Cantinflas, Pedro Infante, Fernando Soler, Libertad Lamarque, Silvia Pinal, Angélica María y Mauricio Garcés, con quien formó una mancuerna inolvidable en algunas comedias. Pelayo también brilló en la televisión con telenovelas como El pecado de Oyuki, Los años felices, Abismos de amor y El rapto. Pero además, se convirtió en uno de los conductores más queridos de concursos emblemáticos, especialmente con Sube Pelayo Sube, donde inmortalizó la frase que quedó grabada en el pueblo mexicano. Sin embargo, su carrera enfrentó un duro golpe en los años 70. Su hija, la actriz Rosita Pelayo, reveló que el presidente Luis Echeverría no simpatizaba con su estilo y ordenó sacar su programa del aire. A partir de entonces, Luis Manuel sufrió un veto que lo mantuvo alejado de la televisión por más de una década. Pese a sus intentos, muchas puertas se le cerraron, lo que marcó un declive injusto en la trayectoria de un artista tan querido. Luis Manuel Pelayo falleció el 25 de julio de 1989, a los 67 años. Paco Malgesto, cuyo verdadero nombre fue Francisco Rubiales Calvo, nació el 22 de febrero de 1914 en el barrio popular de La Merced, en la Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por la adversidad, pues quedó huérfano a muy corta edad y tuvo que comenzar a trabajar desde los 9 años en oficios humildes para poder sobrevivir. A pesar de las carencias, se educó en la primaria y estudió taquigrafía, al mismo tiempo que desarrolló un talento autodidacta como violinista, llegando incluso a tocar junto a Rubén Cepeda. Sus primeros pasos en la comunicación se dieron en la revista Multitudes, donde adoptó el seudónimo de Paco Malgesto, inspirado en un gitano aficionado a los toros. Pronto encontró en la radio el escenario ideal para desplegar su talento. Obtuvo su licencia de locutor en 1945 y, gracias a su prodigiosa memoria y su pasión por la tauromaquia, se convirtió en un cronista inigualable. Su estilo narrativo fue tan impactante que el célebre torero Manolete lo invitó a España para transmitir sus corridas, un hecho insólito para un mexicano de aquella época. En la radio, trabajó en reconocidas estaciones como la XCW y la XEQ, pero su figura se consolidó en la televisión. Fue pionero en los programas de entrevistas con artistas y en espectáculos de variedades, siendo el creador de emisiones exitosas como Visitando a las Estrellas y La Hora de Paco Malgesto. Su ingenio y cercanía con el público lo llevaron a ser nombrado director de eventos especiales en Televisa. También dejó huella con programas emblemáticos como El Club del Hogar, Estudio de Pedro Vargas y Cámara Escondida, donde su estilo y frases como Oiga usted y Hondo y Profundo se volvieron parte de la memoria colectiva. Además de su labor como locutor y presentador, incursionó en el cine, participando en 13 películas a lo largo de su carrera, desde Mi reino por un torero,
1944. Hasta Tonta Tonta pero no tanto. 1972. Junto a la India María. Su versatilidad lo convirtió en un referente del espectáculo en México durante la época de oro de la radio, el cine y la televisión. En lo personal, Paco Malgesto se casó primero con Guillermina Peñalosa, con quien tuvo una hija llamada Cristina. Más tarde, unió su vida a la actriz y cantante Flor Silvestre, con quien procreó a Francisco Rubiales Jr. y a Marcela Rubiales. Sin embargo, la relación terminó debido a las constantes infidelidades del locutor. Falleció el 22 de junio de 1978 a los 64 años. Su sepelio en el Panteón Francés de la Piedad congregó a multitudes que quisieron despedir a uno de los comunicadores más queridos y reconocidos de México. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios quién fue tu conductor favorito, o cuál de ellos recuerdas con más cariño. Y dime también si te gustaría que preparemos una segunda parte. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.